¿Alguien vio los videos? Yo vi que había visitas por lo menos en YouTube, no sé si lo ponen y hacen otra cosa, pero por lo menos había visitas. No sé cuánto tiempo lo miraron tampoco, pero les repito, la idea es tratar de hacer que estas clases no sean siempre que yo le esté dictando cosas, sino que sea una especie de ida y vuelta basándonos en el material que les voy adelantando. ¿Pudieron plantear? ¿Tienen ganas de plantearlo ahora? Profe, ¿Sí? yo, o sea, yo sí vi los videos, pero no, la verdad que no planteé ninguno de los ejercicios. Ajá. Tengo otras dudas que son de la teoría, pero si vamos a los ejercicios Sí, sí, no las planteé. como quieran. Sí, sí, o sea, podría plantearlo ahora, de hecho. Bueno, vamos a plantearlo entonces. ¿Cuál quieren plantear? A ver, hagan un balotaje. ¿Qué hacemos? ¿Planteamos todos? ¿Planteamos uno? No sé si Sí. vamos a plantear el tercero, profe, que tiene como un enunciado y todo. Ok, ok. Bueno, fíjese, el tercero tiene una situación hipotética, pero en realidad acá esto lo podríamos hacerlo en forma general y después el valor numérico es anecdótico casi, porque una vez que uno tiene planteado la parte genérica, sin valores, después sirve para cualquier cosa. Pero vamos a limitarnos a este ejemplo y después vamos a pensarlo un poco en forma general. En teoría tenemos cuatro colectivos que transportan estudiantes, ahí tenemos la cantidad de estudiantes que transporta cada colectivo, y la idea es hacer un experimento que, bueno, consiste en seleccionar al azar un estudiante perteneciente al grupo de 148 estudiantes. Esos 148 ustedes se podrán dar cuenta que se refiere a la totalidad de los estudiantes, o sea, sumar 40 más 33 más 25 más 50, tenemos los 148. Supóngase que los mezclamos a los 158 y tomamos un estudiante al azar, ¿cierto? Y definimos ese experimento con la variable aleatoria de x. Y ¿cuál va a ser el resultado de esa variable aleatoria? Va a ser el número de estudiantes que venían en el mismo colectivo de estudiantes seleccionados. Entonces se entiende el experimento. Entonces, imagínense una cola de estudiantes, están todos mezclados, seleccionamos uno al azar y el resultado de esa variable aleatoria, que la definimos de esa manera, es la cantidad de estudiantes que venían en el mismo colectivo de estudiantes seleccionados. O sea que, para empezar, ¿cuántos valores puede tener la variable aleatoria? O sea, lo que le estoy preguntando es, X, ¿qué valores puede tener? Pueden ser 4 valores distintos. Uno, por ahí si yo agarro, porque puedo agarrar, pasa que también puedo agarrar estudiantes del mismo colectivo, pero si estamos planteando a ver a qué colectivo pertenece el estudiante, sería uno por colectivo. Eh, Fíjense que el X es la variable aleatoria que representa el número de estudiantes que venían en el mismo colectivo del estudiante O sea, seleccionado. O sea, profe, sí, puede ser 40, 33, 25 o 50. claro, exactamente. Entonces, Claro. podemos tener cuatro valores. Pueden ser 40, puede ser 33, 25 y 50, ¿no es cierto? Esos son los valores de la variable. No podemos tener otros valores que esos. Fíjense que vinculado a esto, ustedes ya se podrán imaginar que hay el experimento en sí mismo les da un mecanismo para asignar probabilidades a cada uno de esos valores. O sea, ustedes se pueden dar cuenta de que 40 va a tener una probabilidad de ocurrir. ¿Qué significa probabilidad de ocurrir en este ejemplo? La probabilidad de seleccionar un estudiante y ese estudiante diga, yo vine en el colectivo que había 40 alumnos. Ese va a tener una Profe, prueba, sí, sí. no, perdón.
No, le quería preguntar si esas variables aleatorias serían los eventos, o sea, lo que nosotros conocemos como los eventos, o ya es el concepto, ya es totalmente distinto. Porque yo lo veo como, bueno, el espacio muestral sería el total, la suma de todas las variables, de todos los valores, y los eventos particulares serían cada una de las variables Sí, aleatorias. vos podés, por ejemplo, definir esta variable aleatoria y decir, bueno, el evento A para mí es cuando la variable X toma el valor, bueno, puse 1, toma el valor 33. ¿Sí? Ese va a ser mi evento A, porque a vos te interesa ese evento. ¿Eh? O podés poner así también. O sea, el evento A va a ser cuando X toma el valor 33 o cuando X toma el valor 50. ¿Sí? Ese es tu evento A. Y puedes definir otro evento B donde tenés X mayor que 40. ¿Sí? Mayor o igual, si querés puedo ponerla. Ah, Y o sea, también se lo puede armar, sí. y podés hacer operaciones sobre esos eventos. O sea que no necesariamente cada valor de la variable es un evento. Vos podés construir eventos armando conjuntos con los valores de la variable. Ah, sí. Gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces, bien, les decía, sabemos ahora que la variable tiene estos 4 valores, 40, 33, 25 y 50, y uno intuitivamente se puede dar cuenta que el hecho de que aparezca un estudiante que diga yo vine en el colectivo de 40, tiene una cierta probabilidad de ocurrencia asociada, Sería 40 sobre 148. Perfecto. Por ejemplo, el de 25 tiene otra. O sea, ya intuitivamente nosotros sin hacer el cálculo que hizo que me dijeron recién, eh, podemos darnos cuenta que tenemos mayor probabilidad de que aparezca un estudiante que diga vine en el colectivo con 40 que vine en el colectivo con 25, simplemente porque tiene más chance de ocurrir un estudiante que venga en el colectivo 40 porque son 40 estudiantes versus el colectivo con 25, ¿sí? Entonces, intuitivamente, sin hacer ningún cálculo, ya nos podemos dar cuenta. Y fíjense que si nosotros seguimos leyendo, dice por otro lado, se selecciona al azar uno de los 4 conductores. Ahora ya no estamos seleccionando al azar estudiantes, sino que seleccionamos conductores. Y definimos otra variable, le llamamos i, y es una variable que representa el número de estudiantes que venían en el colectivo del conductor seleccionado. Bien, entonces, en función de esa definición, ¿qué valores puede tomar i? Fíjense, léanlo detenidamente y díganme si hay alguna diferencia o no con respecto a la definición que le dimos a x. Y, profe, como nosotros no tenemos el conductor de ningún vehículo particular, también toma 4 valores, que es el total de cada colectivo. Claro, exactamente, exactamente. Va a ser tipo 40, 33, 25, 50. Perfecto, o sea, fíjense que el experimento en sí cambia, pero no el resultado de la variable. El resultado de la variable, imagínense mentalmente el experimento, seleccionan un chofer y el chofer que les va a decir, yo traje el colectivo que venían 50 estudiantes, o yo traje el colectivo que venían 33, o 25, 40, o sea, nuevamente tenemos la misma cantidad de valores asociada a esa variable i, ¿no es cierto? ¿A dónde está la diferencia entre x e y? ¿En dónde ustedes creen que va a estar la diferencia? ¿Por qué es necesario representarla con 2 letras distintas en todo caso? En la probabilidad de que toque, en el caso de X, del alumno sería el estudiante y abajo sería 1 sobre 4, porque son 4 choferes nomás. Perfecto, perfecto, exactamente. O sea, fíjense que en la variable x va a tener una distribución que no va a ser uniforme. 40 va a tener mayor probabilidad de ocurrencia que el 33, que el 25, menor probabilidad de ocurrencia que el 50, pero la variable y va a ser una distribución uniforme. O sea, va a ser una distribución que va a tener una pinta así, digamos, vamos a tener 25, 33, 40 y 50,
y cada uno de esos valores va a tener la misma probabilidad de ocurrencia que, como dijo su compañera, va a ser 1 sobre 4. ¿Por qué? Porque tenemos solamente 4 choferes y que van a ser seleccionados al azar. O sea que 1 sobre 4 vamos a seleccionar al azar el chofer, y ese chofer nos va a decir cuántos alumnos vinieron en su colectivo. Entonces, esa es la diferencia que ustedes pueden darse cuenta, o en qué puede terminar como diferencia entre esas dos variables que en principio parecerían que son las mismas, pero tienen una distribución de probabilidad diferente, ¿sí? Bueno, más o menos sin hacer mucha matemática, armamos el problema. Y nos pide calcular el valor esperado de X y de Y. Antes de hacer eso, vamos a ver cómo lo hacemos, hay una pregunta que viene después, dice que cree que es posible tener idea sobre qué valor esperado es más grande antes de realizar algún cálculo. En función de lo que nosotros vimos hasta ahora, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cuál va a tener el valor esperado más grande? ¿La variable X o la variable Y? O sea, pregunto si se pueden imaginar. Si no se lo pueden imaginar, no importa, lo calculamos y ahí nos damos cuenta. Pensándolo, estimo yo que la variable X, porque la probabilidad, por ejemplo, de que toque el último colectivo, que es de 50 chicos, sobre 148, que es el total, es por lo menos un tercio. En cambio, en la variable Y es un cuarto para cada chofer. Sí, sí, perfecto. Y acuérdense lo que habíamos mencionado, la esperanza matemática era un poco una representación de lo que era la media aritmética, pero para una población o para un caso teórico donde n tendía a infinito. Y bueno, entonces si es una representación de eso, también va a heredar los mismos problemas de la media aritmética. Acuérdense que la media aritmética era afectada por los valores extremos. Entonces, si hay algún valor muy grande o muy pequeño, la media aritmética va a moverse para ese lado. Entonces, si tenemos muchos alumnos, por ejemplo, en este caso el valor de X no es homogéneo, está tendiendo para un lado en su probabilidad, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente del valor de X, sino la probabilidad asociada a ese valor de X. La esperanza matemática va a tender hacia ese valor. Entonces, fíjense que 50 y 40 van a tener una probabilidad asociada más grande que 25 y 30, entonces esa distribución va a ser asimétrica, y esa asimetría va a llevar también el valor de esperanza matemática hacia la izquierda, o sea, va a ser un valor más grande que en el caso que tenemos ahí con Y, ¿no es cierto? Que Y es uniforme, o sea que Y básicamente va a tener que estar en el medio. Ahora cuando calculemos vamos a ver dónde está, pero uno sin hacer cálculos, en función de lo que tenemos ahí, más o menos nos podemos dar cuenta. Y hay algo que les dejo para que lo piensen, y más detenidamente solos. ¿Qué pasa si en lugar de 40, 33, 25 y 50, yo acá lo hubiese puesto N1, N2, N3 y N4, ¿no es cierto? Y obviamente esto va a ser la suma, acá la podemos llamar N como la sumatoria de los N sub I, ¿no es cierto? Hubiésemos podido hacer todo lo mismo, no cambia, salvo que no podemos darle un valor numérico, pero todo el análisis se hubiese mantenido. Y, por ejemplo, en función de ese análisis, uno podría llegar a preguntarse qué valores tienen que tener estos, N1, N2, N3, N4, para que los valores esperados sean iguales, por ejemplo. Si yo quisiera tener una definición de X y una definición de Y, y sus valores esperados me den exactamente la misma cosa. ¿Qué valores tendrían que tener N1, N2, N3 y N4? Les dejo para que lo piensen un poco, y cualquier cosa me chiflan por Slack. Bien, entonces vamos a calcular el valor esperado de X. Acuérdense que vimos que nosotros, para calcular esperanza matemática, en el caso de variables aleatorias discretas, que es este caso que estamos pensando acá, tenemos que hacer esto, ¿no es cierto? Hacer una sumatoria del producto de los valores de la variable por las probabilidades asociadas. Entonces, acá vendríamos a tener
X, vamos a llamarle con minúscula, X1 por P sub 1 más X2 por P sub 2 más X3 por P sub 3 más X4 por P sub 4. Y acá teníamos X1, dijimos, eran 25, para ordenarla de menor a mayor, por la probabilidad de P sub 1, que dijimos que era 25 sobre 148, más 33 por 33 sobre 148, 40, creo que era 40, ¿sí? 40 por 40 sobre 148, este 148 acá quedó horrible, 148, y 50 por 50 sobre 148. Bueno, y eso te va a dar un resultado que si alguien lo puede calcular me lo va diciendo, y acá vamos a calcular entonces la esperanza de I. Misma definición, entonces hacemos, obviamente que va a aparecer I sub 1, perdón, por P sub 1 más I sub 2 por P sub 2 más I sub 3 por P sub 3 más I sub 4 P sub 4. Y acá vamos a tener 20... Profe, Sí, me da 39,28, puede ser. puede ser. 39,28 estudiantes, ¿sí? ¿Sí? Y acá tenemos 25 por la probabilidad de seleccionar un chofer de los 4, dijimos hoy, es un cuarto, y acá va a ser 33 por un cuarto, más 40 por un cuarto, más 50 por un cuarto, ¿sí? Entonces, acá pueden hacer lo mismo y me van diciendo cuál es el resultado. Profe, Sí, consulta, en el apunte dice de esta manera, bueno, interpretamos la esperanza como la media de la población cuyo muestreo se consideraba. Y se indica con la letra mu de X, sí, o sea, la sí. media poblacional. Cuando yo obtengo entonces la esperanza matemática, se transforma, entre comillas, en la media poblacional, porque la esperanza veo que es o sea, es una formulación. Sí, por eso. A ver, la media poblacional a veces es algo que es concreto, que vos Ujú. lo podés imaginar, lo podés ver. Eso yo, la población de habitantes de un país, una provincia, lo que fuera, es el concepto de población concreto. Pero después podés tener un concepto de población que puede ser totalmente abstracto y, por ejemplo, decir, bueno, tengo una población infinita, que sería cuando n tiene infinito. O sea que el hecho de que se transforma está más bien, hace mención a, o referencia a que vos, si partís del concepto de media muestral y empezás a sumar cada vez más elementos a incorporar en esa muestra, llega un momento en que esa muestra es tan grande como tu población. Eso sería a lo que hace referencia con que se transforma. Claro. No necesariamente tiene que ser algo, como te dije recién, concreto, que vos puedas tener un ejemplo sólido sobre eso, ¿cierto? Puede ser algo totalmente abstracto y teórico, una construcción que a vos te permita pensar un problema de una forma más elevada que haciendo referencia a una muestra particular de un fenómeno. ¿Mm? Sí. Estamos. A ver qué escriben por acá. 37, bien. Entonces esto nos va a quedar con 37 estudiantes, ¿sí? Bueno, fíjense que lo que dijimos intuitivamente funciona. Obviamente X, el valor esperado de X es superior. Vamos a graficar, a ver la distribución de probabilidad de X y de Y, a ver dónde está situada. Acá esto supuestamente tiene una escala de 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces acá vamos a tener 25 por acá. 33, supongamos que tenemos por acá.
40 y 50. Entonces acá tenemos 25 sobre 148. Alguien me dice más o menos qué porcentaje sería 25 sobre 148, 33 sobre 148, 40 sobre 148, 50 sobre 148. Entonces lo hacemos en porcentaje. Mientras tanto voy haciendo acá. El primero es 0,17, redondeado, porque es Sí, 0,16. perfecto, 0,17. Es 0,22 el segundo. Uh-huh. 0,27 el tercero. Y el último es 0,34. Bien, gracias. Entonces, supónganse que acá tenemos el 30% por acá, el 33%, sería nuestro valor más grande. Entonces tenemos por acá, este va a ser nuestro valor más grande. Este es el de 0,34. Pues tenemos 27, que sería más o menos por acá. 0,27. 0,22. Y 0,17. Algo así. Bien, y entonces si queremos colocar 39,28, fíjense que va a estar casi en 40, o cercano a 40, o sea que no está en el medio de nuestra distribución, sino que está más bien tirando hacia el lado izquierdo, perdón, lado derecho. 29,28. Si hacemos lo mismo con el caso de la variable i, acá vamos a tener 25, 33, 40 y 50. Y acá, bueno, acá no hay problema porque todos tienen 1 sobre 4. Entonces acá tenemos 25, 3, 30, 50. Entonces, un cuarto, o 0,25. Entonces, fíjense que nuestro valor era 37. Si hacemos la diferencia entre 37 y 25, 37 y 50, tiene que ser exactamente la misma. Tiene que estar en el medio. ¿Ok? Bueno, entonces eso es más o menos lo que se pedía en este ejercicio. Dice que no es tan complicado una vez que lo pensamos, pero uno lo ve así de entrada y a lo mejor no nos queremos largar todo y salir corriendo, pero fíjense que no es tan difícil. ¿Mm? ¿Quedó más o menos claro? ¿Hay algo que quieran que repita de nuevo? Lo mismo se puede hacer con la varianza, si pueden calcularla también. O sea, es simplemente utilizar, ahora que conocemos la esperanza matemática, es calcular la varianza de x, por ejemplo, como la sumatoria de las xy menos la esperanza matemática, que ya la tenemos calculada, elevada al cuadrado, por las p sub i. O sea, tenemos todos los datos. Simplemente hay que hacer, como hacíamos en descriptiva, tomar los valores de x, o sea, 25, restarle la media, que en este caso es el valor esperado, 39,28, elevarlo al cuadrado y multiplicar por la probabilidad asociada a 25, en este caso es 0,17, y lo vamos sumando con todas las variables. ¿Sí? Lo mismo Profe, sí. y ese 39,28 quiere decir, por ejemplo, que si yo agarro a uno de los estudiantes y le pregunto en qué colectivo fue, iría en el colectivo de un número de personas parecido a 39 o cercano a 39, ¿o no? Es el valor que vos esperás, sí, exactamente. Exactamente. Ah, Sí, en teoría, ¿no es cierto? Porque en realidad no vas a tener un alumno que te conteste 39, ni menos claro. 39,28, porque tenés 40, 50, 33, 25, pero es el valor esperado. El valor esperado no necesariamente tiene que representar un punto de tus observaciones, de tus variables en este caso, y no necesariamente tiene que ser algo real, puede ser algo totalmente teórico, ¿no es cierto? Simplemente te puede dar una idea de cuál es el valor que vos
esperás en el largo transcurso del experimento. O sea, si vos haces una y otra vez el experimento, a la larga, ¿qué valor puedes esperar obtener? Y eso es el fundamento, por ejemplo, de cualquier juego de azar. Un poco hablando, siguiendo lo que estábamos hablando en la última clase, estábamos hablando un poco de juegos al azar, y calcular el valor esperado es una forma de darte cuenta si es factible jugar un juego o no, o si implica algún retorno en algún momento. Esto supone que uno hace este experimento muchas veces y ve que en promedio resulta tal valor. Y bueno, estudiar ese valor, si eso implica una ganancia o una pérdida, es una forma de analizar un juego de azar. Bien. Bueno, gente, les prometí algo cortito, creo que cumplí. Ojo, no se vayan a dejarse estar con los videos. Veo que no lo están estudiando. Acuérdense, la idea de los videos es que ustedes lo vayan analizando antes de las clases y poder después aprovechar las clases como para hacer alguna pregunta puntual sobre algún detalle que ustedes no hayan alcanzado a entender bien, o por ahí tienen otra forma que a usted se le ocurra que puede llegar a pasar si plantean una situación hipotética. Todas esas cosas es bueno aprovechar este momento que podemos interactuar. Si no, simplemente que yo venga y les dicte la clase no tiene mucho sentido si ustedes no pueden retroalimentar la clase, ¿sí? Entonces, fíjense con eso, no se vayan a dejar estar y bueno, plantéenlo como siempre, pueden hacer las consultas que quieran por Slack, por donde ustedes quieran, o en clase, pero vayan viendo esos videos, ¿sí? Todo lo que vamos viendo y que discutimos acá, en alguna medida ya fueron cubiertos por los videos, o bien lo dijimos acá. En este caso no nos habló de ningún concepto nuevo, son todos conceptos que ya lo habíamos visto en los videos. Simplemente, bueno, lo nuevo que sería cómo plantear este ejercicio, que ahora se los voy a subir a la grabación para los compañeros que no pudieron asistir. Y nada, la clase que viene vamos a empezar con distribuciones de probabilidad de variables discretas, ya con nombre propio, ya van a ser formulaciones matemáticas conocidas, ampliamente estudiadas. Yo les voy a subir un video con una de las distribuciones y una parte de las técnicas de conteo que no vimos todavía, que va a ser muy útil para analizar ese video, y los contenidos que vamos a ver en la clase que viene, que van a ser Poisson y hipergeométrica. Y bueno, obviamente vamos a dejarle un tiempo la clase que viene para hacer consultas del parcial, si es que las hay. Y bueno, también tenemos la actividad que ya está subida en el campus, así que también podemos hacer consultas sobre eso. Así que bueno, tenemos material. No lo dejen para el final todo junto, porque si no se les va a complicar. Así que bueno, cualquier cosa estoy a disposición y nos estamos viendo.